En el Evangelio según Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. Dice así el autor: después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió: el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí. Y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Nos damos cuenta que aquí Jesús, tras responder anteriormente a la pregunta sobre entregar o no impuestos para el César, el autor Lucas nos narra que unos líderes religiosos, concretamente saduceos, se acercaron a Jesús para plantearle una pregunta sobre la resurrección de los muertos. Evidentemente iba a ser una pregunta trampa, al igual que fue una pregunta trampa el tema relacionado con si debemos pagar impuestos o no al César. El propio autor Lucas nos muestra en el versículo 27 que los saduceos son unos líderes religiosos de peso para Israel, pero que no creen en la resurrección de los muertos. Esto se daba, hermanos, a que los saduceos tenían una fe muy conservadora, y si ya de por sí los escribas y los fariseos eran grupos religiosos de liderazgo muy fuertes, pues imaginaos cómo serían los saduceos de conservadores, de cerrados a la hora de pensar en su fe. Los saduceos, para que me entendáis, solamente creían en la ley, en la Torá, lo que nosotros también llamamos el Pentateuco, o para ser más claro y sencillo, en los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los saduceos consideraban que estos libros eran la única revelación de Dios. Ellos no daban peso a los profetas y a los escritos, que serían el resto de libros que aparecen en nuestro Antiguo Testamento. Los fariseos, sin embargo, sí creían en ello. Desde luego es en el libro de los Hechos donde se observa esta gran diferencia de doctrinas entre los saduceos y los fariseos y escribas. Estos grupos de gran peso, como he dicho antes, en el liderazgo religioso, discutían en ciertos asuntos y la resurrección de los muertos era uno de ellos. Los fariseos eran líderes que no solo enfatizaban en el peso de la Torá, de la ley, como lo hacían los saduceos, sino que también tenían en cuenta otros escritos, los profetas, los salmos, los libros históricos e incluso también algunos otros textos de rabís. Leamos brevemente el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo del 1 al 11. Aquí vemos, en este capítulo 23 del libro de los Hechos, que Pablo es juzgado en un Sanedrín y él hábilmente
decide dividir, ¿verdad?, al jurado, sabiendo que hay diferencias entre los saduceos y los fariseos. Vamos a leer Hechos 23 del 1 al 11. Dice: mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo. Porque las Escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto gritó: hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio. Puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaron a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Pues hermanos, este texto de Hechos capítulo 23 nos muestra esta gran diferencia de doctrinas entre los saduceos y los fariseos, los cuales no solamente creían en la resurrección de los muertos, sino también que le daban mucho peso al valor de las profecías y a los ángeles. Algunos creen que en este silencio de 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista fue lo que también prestó especialmente a los fariseos, que eran de mente abierta, por decirlo así, a considerar ciertos textos que nosotros llamaríamos apócrifos, relacionados con el tema de la demonología, la angelología y asuntos relacionados con profecías. Por tanto, nos damos cuenta que, aunque los fariseos, comparado con Jesús, eran conservadores y reacios a su forma de enseñar, pues fijaos cómo serían los saduceos, que en muchas ocasiones veían así a los fariseos. Volviendo al texto anterior, los saduceos que le consultaron a Jesús sobre una hipotética situación donde no se sabría qué es lo que pasaría exactamente, porque planteaban, ¿verdad?, una pregunta absurda de una situación extrema. El caso de una mujer que su primer marido fallece, el segundo fallece, el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo fallece y con ninguno tiene hijos. Nos damos cuenta que, por supuesto, los saduceos querían atrapar a Jesús para luego criticarle. En el versículo 28 se contempla que los saduceos estaban dando un valor especial a una ley de Moisés que se conoce como la ley del levirato. Quizá algunos conocéis esta ley por el libro de Ruth, pero en nuestro caso vamos a leer unos versículos de Deuteronomio, capítulo 25. Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 5 al 6. Dice así en Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 y 6. Si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia.
En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación, se le considerará hijo del hermano fallecido, para que su nombre no sea olvidado en Israel. Esto, hermanos, que acabamos de leer es lo que se conoce como la ley del levirato. Una ley, por supuesto, formulada en el antiguo pacto, que buscaba que, por supuesto, se mantenga el linaje de una familia, en concreto, no solamente la sangre, sino también el nombre de un varón que haya fallecido sin descendencia. Pues a esta ley estaban acudiendo los saduceos, entre otras cosas, porque os he dicho que ellos solamente daban peso a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento para nosotros. Vemos, como ya he dicho antes, que los saduceos llevan la hipótesis a lo absurdo. Plantean un hombre que tiene hermanos y una esposa que se casa con todos ellos porque cada uno va muriendo poco a poco. En verdad, los saduceos plantean esta hipótesis, entre otras cosas, porque no creen ni entienden la resurrección. Piensan que es una especie de nueva vida donde se siguen ciertas reglas como aquí. Es por eso que le preguntan: Señor, si esta mujer se ha casado con 7 hombres, en esa supuesta nueva vida tras la resurrección que tú y los fariseos creéis, ¿con qué hombre va a estar esa mujer? Como veis, es una pregunta absurda que lo que busca es burlarse de lo que cree Jesús y también los fariseos. Jesús, con mucha paciencia, le contesta a los saduceos, aún sabiendo que ellos le están probando y se están burlando de él. Y el Señor les comparte que en la otra vida las personas que han resucitado de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, ya que nadie volverá a morir y serán como ángeles. En el sentido de tener un cuerpo distinto y sirviendo a Dios. No es que seremos ángeles, sino que en estos asuntos seremos como ángeles. Yo sé que este texto presta a muchas interpretaciones, especialmente con ese famoso capítulo 6 del libro de Génesis, donde se narra, ¿verdad?, que los hijos de Dios, algunos creen que son ángeles, tienen relaciones con las hijas del mundo, y ahí surge un caos en todos los sentidos, a nivel moral, a nivel espiritual, a nivel incluso biológico, y después pasa lo del diluvio de Noé. Pero más allá de irnos a una periferia tan grande, ¿verdad?, y considerar estos asuntos, aquí Jesús lo que está planteando es que en esa nueva vida, donde aquellos que han creído en Jesús resucitarán y estarán en la presencia de Dios, no habrá matrimonio por cuanto no habrá relaciones sexuales, por cuanto no habrá la posibilidad de que nazcan nuevas vidas. Las vidas, las almas que han tenido que nacer y existir, y que Dios sabe exactamente el número, son almas que nacen aquí, no allí. Por tanto, aprendemos que desde luego no solamente no habrá matrimonio, no habrá relaciones sexuales, no habrá posibilidad de tener hijos, sino que tampoco habrá esas jerarquías o esa forma de organizarnos como tenemos hoy en día, especialmente bajo el elemento básico de la sociedad que es la familia. En ese tiempo no habrá padres e hijos, no habrá esposos y esposas. Seremos todos como hermanos delante del Señor. En cuanto al versículo 37, comprobamos que Jesús les habla a los saduceos teniendo en cuenta lo que ellos piensan. Jesús podría hablar de muchas formas, ya lo sabéis, pero Él habla en su lenguaje. Y como sabe que Jesús, que los saduceos solamente creen en la Torá, en los primeros 5 libros, Él le menciona un acontecimiento importante de la Torá, concretamente en el libro de Éxodo, en el momento en el que Moisés está delante de la zarza ardiente. Ahí vemos que Dios era identificado como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 3, mostrando con este acontecimiento que, por supuesto, Abraham, Isaac y Jacob no estaban dormidos, no estaban muertos, estaban vivos en la presencia de Dios.
Ya lo hemos visto en el estudio bíblico del domingo pasado, que nos puede resultar complejo entender que por un lado en nuestra línea temporal la resurrección de los muertos todavía no se ha producido porque todavía no ha habido un juicio, porque todavía no ha habido una segunda venida, pero en la presencia de Dios, los que han muerto en Él ya están con Él vivos, conscientes y corpóreos, como en el monte de la transfiguración, con Moisés y Elías, por ejemplo. Tras exponer Jesús la correcta interpretación de las Escrituras, se observa que uno de los que estaba allí presentes no era un saduceo, quizá un escriba, quizá un fariseo. Habla, ¿verdad?, a Jesús y dice: bien dicho, maestro. Era un maestro de la ley religiosa, como digo, probablemente un fariseo o un saduceo. Un fariseo o un escriba, no un saduceo. Por tanto, nos damos cuenta, hermanos, cómo Jesús les muestra que incluso en esos primeros libros de la ley también se habla de profecías, también se habla de vida más allá de la muerte. A modo de conclusión, debemos formularnos ciertas preguntas con el fin de ir ganando confianza frente al destino que nos espera. Porque no solamente estamos hablando de la doctrina de la resurrección, sino que estamos hablando de lo que pasa después de la resurrección, de la vida eterna, de nuestro destino eterno, que si estamos en Dios, ya sabemos que es el cielo. Si estamos a espaldas de Dios, ese destino eterno es el infierno. Y claro, hermanos, estamos hablando de algo muy importante. De hecho, hay veces que cuando yo me acerco a la palabra y la leo y digo, es que estoy pensando en asuntos que no solamente me competen a mí, que no solamente me afectan a mí, sino que por mi fe entiendo que lo que estoy leyendo aquí, la vida eterna, el destino eterno del cielo y el infierno, la resurrección de los muertos, son enseñanzas, doctrinas que competen a toda la humanidad, hermanos. Qué privilegiados somos de leer, entender y creer en estas palabras relacionadas con la resurrección final y la vida eterna. Y por supuesto, como hijos de Dios, no podemos tener temor o miedo por aquello que vamos a vivir en el futuro. Pero claro, ya sabéis, hermanos, que la mayoría de las personas tenemos miedo a lo desconocido, ¿verdad? Yo creo que esto lo habéis escuchado alguna vez. ¿Y por qué es así? Pues porque el cerebro humano recurre a experiencias pasadas a la hora de enfrentarse a algo nuevo y así saber cómo operar, cómo reaccionar. Por lo tanto, cuando se trata de algo desconocido para nosotros, un evento que nos trastoca drásticamente, nuestro cerebro le es imposible encontrar pistas de cómo actuar y que le sirvan para saber actuar. Por lo que se genera esa sensación de temor y ansiedad ante una situación en la que yo no sé de dónde tirar. Parece ser que también a esta sensación se la denomina intolerancia a la incertidumbre, ya que la persona experimenta una tendencia, ¿verdad?, a carecer de información, a no saber a dónde ir, no saber qué es lo que va a pasar, y sobre todo a las personas que nos gusta controlarlo todo, pues nos afecta mucho más. Por esta razón, hermanos, debemos reflexionar en qué pasará cuando moriremos y en cómo será cuando vivamos eternamente con Dios. Porque sí, lo elemental lo sabemos, ¿no? Incluso somos capaces de enseñárselo a los niños. Que Jesús se ha hecho hombre, que Jesús ha muerto por nosotros, que Jesús ha resucitado, que Jesús volverá, que iremos a la presencia de Dios, que iremos al cielo no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Estos elementos básicos de la doctrina cristiana las sabemos, las compartimos, incluso a nuestros pequeños. Pero como adultos debemos profundizar en ello. Y si algo tenemos pendiente en nuestra vida, hermanos, es nuestro apego a las cosas. Nuestro apego a lo que supuestamente creemos que somos. Ya sabéis que las tres grandes preguntas fundamentales de la vida son: ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Nosotros sabemos que venimos de Dios. Nosotros ahora, en esta iglesia, sabemos que somos hijos de Dios.
¿Pero a dónde vamos? La respuesta se responde fácilmente desde un punto básico. Iremos a la presencia de Dios, iremos al cielo. ¿Cuándo pasará eso? No lo sabemos. ¿Cómo pasará eso? Ciertas cosas sí sabemos. Y debemos de reflexionar en ello para perderle quizá esa incertidumbre, hermanos. Quizá para alguno de vosotros esto no os dice nada, pero desde mi experiencia hablando con ciertos hermanos, aunque os parezca quizá algo absurdo, no lo es. He llegado a conocer hermanos que por más que sepan que hay una vida después de la muerte, que irán a la presencia de Dios, el tema del cielo, de la vida eterna, les da cierto respeto, cierta incertidumbre, cierto miedo. Y claro, decir tengo miedo de ir al cielo no suena muy bien, pero puede pasar. ¿Y por qué podemos tener miedo de ir al cielo? Porque no sabemos qué significa eso muchas veces. Y porque no nos planteamos preguntas y no buscamos las respuestas a la hora de profundizar en ese destino eterno donde vamos a vivir. Hoy en día tenemos todavía esa asignatura pendiente, hermanos, de luchar contra el apego a nuestro yo y a todas las cosas que nos rodean y creemos erróneamente que nos pertenecen. En el cielo, hermanos, en esa vida eterna, ¿conservaremos nuestra identidad? ¿Tendremos el mismo nombre? ¿Tendremos otro cuerpo que se parecerá al nuestro? ¿Conservaré mis recuerdos? ¿Seré consciente de que faltan algunas personas que conozco de mi familia o de mi entorno de amistades? ¿En qué ocuparé mi vida eterna, más allá de estar en la presencia de Dios? ¿Seré libre? Con la primera pregunta, ¿tendremos otro nombre? Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, nos dice que se nos dará un nombre en una piedra, un nombre que solo nosotros sabremos. Entonces parece ser que tendremos otro nombre. ¿Tendremos otro cuerpo? Por supuesto que sí, porque este cuerpo se corrompe, es corruptible, se va a podrir. El polvo vino, al polvo irá. Pero el Espíritu vino de Dios y a Él volverá, como dice Eclesiastés. Pero ¿cómo será ese cuerpo, verdad? ¿Será como este, similar? ¿Qué es lo que mantiene nuestra identidad? ¿Nuestro rostro o todo nuestro ser físico? ¿Conservaré mis recuerdos? Esto es un asunto muy interesante, hermanos, porque ya sabemos que en Apocalipsis se nos promete que no habrá más llanto ni dolor, porque todas las cosas malas y viejas pasaron. Pero claro, si yo por mis recuerdos pasados sufro, y de hecho incluso habiéndome arrepentido hoy de asuntos que he hecho en mi vida en el pasado, a veces los recuerdo y me generan dolor, entiendo yo que cuando esté en la presencia de Dios, o bien esos recuerdos no los voy a tener, o quizá voy a tener otra perspectiva de esos recuerdos. Pero ambos resultan complejos de analizar, porque si es el primero, que no voy a tener los recuerdos malos, porque en el cielo no habrá más dolor, ni llanto, ni sufrimiento, ¿qué quiere decir eso? Que si muero creyendo en Jesús como mi Señor y Salvador, ¿me lavará el cerebro? Para no recordar lo malo y estar happy delante de Dios. O que quizá veré las cosas como Dios las ve. ¿Seré consciente de que faltan algunas personas que conozco? Yo creo que esto va relacionado con si conservaré mis recuerdos. Yo creo que en efecto en el cielo estaremos todos conscientes. ¿Y por qué lo creo? Porque veo que Moisés y Elías, en la presencia de Jesús, eran conscientes de quién era Jesús, de lo que ya había pasado en su línea temporal y de lo que todavía debía de pasar en la línea temporal donde estaba Jesús, porque Jesús todavía no había ido a la cruz.
Pero Moisés y Elías ya sabían que eso iba a pasar. Es más, por nosotros, por las Escrituras, sabemos que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. En el tiempo de Dios o en el no tiempo de Dios, todo ya fue hecho. Pero en nuestro tiempo se arregló, se subsanó en la cruz. Seremos conscientes de que faltan algunas personas que conozco. Creo que esto ya lo compartí una vez, que hubo un predicador al que se le preguntó eso. Hermano, si tú, estando en el cielo, compruebas que un familiar tuyo, un amigo, no está ahí contigo, ¿no sufrirías por ello? Pero ¿no dice el texto de Apocalipsis que en el cielo no habrá más llanto ni dolor? Entonces, ¿qué va a pasar? Y este predicador le compartió que en ese tiempo él verá las cosas como las ve Dios. Y si ese familiar, si ese amigo, vecino, ser cercano, no está en el cielo, está a espaldas de Dios, no lo va a ver como lo ve aquí. Lo va a ver como Dios lo ve. ¿Y cómo lo ve Dios? Como su justicia. Y esto es interesante, hermanos, porque estamos hablando de una renovación que ya no solamente es de que he pasado de muerte espiritual a vida espiritual, ya no solamente es que ya no practico los pecados que antes practicaba, ya no solamente es que me comporto de una forma distinta y que tengo un testimonio mejor y que me esfuerzo por tenerlo mejor aún, sino que directamente, hermanos, estamos hablando de una renovación de nuestra forma de pensar. La mente de Cristo. Ver las cosas como Dios las ve. Con todas estas preguntas, hermanos, por supuesto no me estoy atreviendo a responderlas con exactitud, porque yo solamente tengo acercamientos al planteamiento de estas preguntas. Pero lo que observo en todo el panorama de estas dudas que seguramente tenéis y tendréis más, observo la esencia del Evangelio, hermanos. Y la esencia del Evangelio es: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Por eso nos debemos de preguntar: ¿quién soy? ¿Quién soy yo de verdad? ¿Soy mi rostro? ¿Soy mi familia? ¿Soy mi puesto de trabajo? ¿Soy el dinero que tengo en el banco? ¿O voy más allá de todo eso, que la polilla y el hollín se lo llevan? ¿Qué somos, hermanos, cuando declaramos que somos hijos de Dios? ¿Qué estamos diciendo de verdad? ¿Qué significa en profundidad decir soy hijo de Dios? Quiero imitar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Señor me va a poner en el fuego para purificar todas las asperezas que hay en mí, hasta que Él vea reflejado su rostro en mí, como enseñaba el profeta Malaquías. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Pues pienso yo que las dos razones por las cuales nos da cierto temor el cielo e incertidumbre es, por un lado, porque no pensamos en ello. Damos por hecho frases, clichés, pero no profundizamos a dónde vamos a ir. Cuando tenemos los recursos, no solamente la palabra, sino el espíritu que nos ayuda a entender la palabra. Y por otro lado, todavía tenemos pendiente la asignatura de nuestro apego a nuestro yo, a nuestro entorno, a nuestras circunstancias que nos rodean, a nuestra familia. Y quizá, hermanos, con estas preguntas estamos entendiendo de verdad si todavía no estamos entendiendo el Evangelio. Porque el Evangelio es: niégate a ti mismo, todo lo que hay en ti. O en otro texto: si no puedes aborrecer a tu padre y a tu madre, a tus hermanos, todo a causa de mí, no eres digno de mí.
Y eso lo dice el que dio su amor por nosotros, el que dio su vida por nosotros. No podemos quedarnos con una parte de Jesús, hermanos. Debemos entender a Jesús tal y como es, en toda su persona y obra. Y sí, Jesús nos dio palabras de consolación, pero también nos ha presentado grandes desafíos para nuestra vida. Por tanto, hermanos, cuando nos hacemos estas preguntas, ¿tendré otro nombre? ¿Tendremos otro cuerpo? ¿Conservaré mis recuerdos? ¿Seré consciente de que faltan algunas personas que conozco? ¿En qué ocuparé mi vida eterna? ¿Seré libre a mi manera? Hermanos, cuando nos hacemos estas preguntas, nos damos cuenta de que o bien no hemos empezado en este proyecto de la vida nueva, o que sí, hemos empezado por la gracia de Dios. Tenemos trabajo por delante, así que a por ello. Sigamos esforzándonos en la gracia de Dios, perseverando en la fe, porque el que persevera, ese será salvo. El cristianismo no es para todos, quizá, aunque Dios lo ofrece a todo el mundo. Pero si vas a tomar algo, hermanos, tómalo en plenitud. Una carrera la puedes empezar y luego dejarla. Un trabajo, puedes comprometerte con ello y luego dejarlo porque no te gustan los horarios o el sueldo. Hasta incluso, desgraciadamente, hay personas que piensan que formar una familia es un juego y luego lo dejan a sus hijos o abandonan a sus padres. Pero aunque hagamos esas cosas en esta vida, con Dios no podemos hacer eso. Dios no puede ser burlado. O todo o nada. O hasta el fin. ¿O para qué empezar? Porque no vas a terminar. Pero qué bueno ver estas cosas no de nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Sabiendo que lo que Él empieza, Él lo acabará. Que Él no es de doble ánimo como nosotros muchas veces. Que Él sabe qué es lo bueno porque Él mismo, en sí mismo, es el bien. Y por tanto confiar en Él. Si verdaderamente decimos que Dios es bueno, hermanos, a por Él, con todo. Si verdaderamente creemos que Dios existe, todo lo nuestro es suyo. Nosotros ya lo hemos perdido, ahora le pertenece a Él. Y hermanos, qué bueno también el tiempo que viene ahora. Estamos con los ojos puestos en el más allá, pero también estamos aquí. Y ya estamos en junio, los niños, los jóvenes van a terminar pronto sus clases. La mayoría de nosotros vamos a tener un tiempo de vacaciones. A algunos les gusta más viajar, otros son más hogareños. Pero creo que casi todos tendremos tiempo libre. Y aún no teniéndolo, recordad, por más que trabajes 8 o 10 horas al día y duermas 6 o 8 horas, todavía te quedan muchas horas para invertir en tu crecimiento personal. Así que no hay excusa tampoco para decir, ya en el verano voy a leer más la Biblia, o ya en el verano voy a pensar más en mí, en organizar mejor mi vida, mi familia. Pero si quizá por alguna razón, por diferentes circunstancias, por desánimo espiritual, por problemas personales, quizá no hemos apartado ese tiempo durante este año, bueno, ahora viene el verano. Varios os iréis quizá a vuestros países, o a la playa, o a la sierra. Pues que en medio de todo eso, hermanos, contemplando la creación, contemplando la fidelidad de Dios, pensemos, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde vamos? Y aunque no podamos responder con exactitud todas las preguntas que por nuestra curiosidad planteamos, pues si creemos en Dios, confiar en Él. Confiar que en sus manos estoy yo protegido, feliz y lleno. Que nada le puede satisfacer a un hijo de Dios en este mundo. Solo Dios mismo y su reino
le pueden dar felicidad y plenitud. Así que, hermanos, espero haberos dejado esta semilla de inquietudes por buscar más acerca de qué significa ir al cielo, qué voy a hacer en esa nueva vida. Porque si lo pensáis, si verdaderamente os resulta atractivo lo que va a pasar en el cielo, recordad que ya lo podéis experimentar aquí. Que el hablar de Dios, el orar, el alabarle, son elementos que se harán por la eternidad en su presencia. Y si eso te resulta atractivo, te gusta, te atrae, qué bueno, tu corazón ha sido regenerado. Pero atento, si tanto te gusta eso que vas a disfrutar por la eternidad, recuerda que tú ya has empezado esa eternidad ahora. Que tu vida ya está enfocada en Él. ¿Y para qué esperar algo si ya lo puedes ir disfrutando poco a poco ahora? Pues degustemos esos regalos de Dios, esa relación con Dios, ese servicio a Dios. Porque lo tendremos multiplicado por a saber cuánto en la presencia de Dios y por la eternidad. Pero si quizá no nos resulta atractivo el cielo, la presencia de Dios, el ver las cosas como Dios las ve y el entender que eso es lo correcto y lo bueno, pues consideremos en qué estamos creyendo, a qué Dios estamos creyendo. Y mientras tanto, hermanos, como iglesia también sigamos orando los unos por los otros, para que no solamente individualmente, sino como comunidad, sigamos creciendo, sabiendo con certeza, con esa grata certeza, de dónde vengo, quién soy y sobre todo, a dónde voy. Y lo que implica ir a la presencia de Dios. Con la mente de Cristo. Amén.